a Juan Carlos del Águila Llanos. Él es abogado especialista en Derecho de Familia y Herencias. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Juan Carlos, el tema que hoy nos convoca es un tema muy interesante. He estado viendo algunas reacciones incluso en redes sociales sobre qué pasa si tu pareja te pide matrimonio y finalmente este evento, esta ceremonia no se realiza. En ese caso existe una ley que obliga a indemnizar por daños y perjuicios, pero sí quisiera, Juan Carlos, que nos hagas la introducción, qué plantea la ley, cuándo se crea y los pormenores que existen en este marco. Efectivamente. Bueno, en primer lugar debemos tener en claro lo siguiente. No existe la obligación a casarse. Ajá. Existe la voluntad de las personas de poder decidir contraer matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos tener en consideración que por más que hayamos solicitado, digamos, en una pedida de mano formal, hayamos acudido al domicilio de la dama o la dama al varón, o en todo caso en la calle hacer la presentación de una pedida de mano, digamos, formal, y todo el mundo se entere, no genera obligación de matrimonio. Sencillamente existe la formalización o una promesa que ha sido observada por muchas personas, pero no genera una obligación de casarse. Ajá. Quiero mencionar esto como primer punto sumamente importante porque puede generar confusión el hecho de que me van a sancionar por no casarme, pero no es porque no te cases, es por aspectos que vamos a conversar justamente que la norma regula. Okay. El primer punto, las personas no están obligadas a casarse por más que lo hayan prometido. Segundo aspecto, esta norma está regulada en el Código Civil peruano, en el artículo 239 y 240 del Código Civil peruano. El artículo 239 básicamente lo que hace es colocarnos en el escenario precisamente de lo que es el asunto relacionado a el concepto de lo que es la futura promesa de matrimonio. Pero lo que respecta precisamente a lo que es la figura de el tema de la sanción, propiamente está en el artículo 240 del Código Civil, el cual nos hace alusión precisamente a que si yo no cumplo con esa promesa y mi incumplimiento genera daños patrimoniales o de afectación estrictamente moral, afección a la persona a la cual no cumplí la promesa matrimonial, me podría solicitar una indemnización, un pago de por medio, justamente debido a los daños ocasionados. En otras palabras, solamente habrá una indemnización en el caso que se acredite la existencia de algún daño ocasionado por mi parte al no cumplir mi promesa matrimonial. ¿Y cómo yo Esto hay que dejarlo en claro. Solamente se acredita el daño. Ok, Juan Carlos, ¿cómo yo certifico que hay un daño? O sea, no sé, ¿cuáles son las herramientas probatorias? O sea, ¿cuáles son las pruebas que uno debe presentar? Efectivamente, en primer lugar, debo primero demostrar que, por ejemplo, he gastado un dinero en el futuro matrimonio. Punto número uno. Ejemplo, he comprado mi terno para casarme, o un vestido de novia, de ser el caso que sea lo que corresponda. Ajá. O he alquilado ya con peculio justamente un local para la fiesta, o he pagado ya el lugar donde va a ser la celebración de la Santa Misa, de ser el caso que veamos de matrimonios religiosos. He hecho gastos del catering y todo lo que puede involucrar una celebración como tal. Si yo he aportado económicamente, ya ha habido lo que se conoce como un daño emergente, es decir, un dinero que ha salido del bolsillo de la persona para realizar los gastos propios de la celebración matrimonial. Eso está acreditado básicamente con los vouchers de gastos que se han efectuado. Ahora, está acreditado el daño. También debe ser acreditado la responsabilidad del incumplimiento de la promesa matrimonial. ¿A qué me refiero con esto? Voy a colocar un ejemplo muy simple para que se pueda entender mejor. Por favor. Ajá. Tenemos a José y a María. José y María deciden casarse. Existen varios testigos que han dado fe que se han prometido mutuamente el matrimonio. ¿Ya? Sin embargo, José lamentablemente
pierde el camino correcto y le es infiel a María. Ojo, antes de casarse, pero ya habiendo realizado la promesa matrimonial. En ese caso, si hay testigos de ese hecho y María lo puede acreditar, también deberá probar entonces la culpabilidad de José en el incumplimiento justamente de esta promesa. Es decir, el acto de infidelidad de José deberá ser probado para que, en adición a los gastos, a los daños patrimoniales generados a María, ella pueda decir, como tú has sido el responsable de que no nos casemos, entonces, básicamente me tienes que indemnizar. Es más que nada esa interrelación. Porque puede darse el caso, en el ejemplo que he colocado, que José diga, claro, yo te fui infiel, pero aún así yo quiero casarme. Eres tú la que no se quiere casar conmigo. Entonces se puede entender mal y se puede decir, es ella la que no quiere casarse, por lo tanto es ella la que tiene que indemnizarme a mí. Eso no es. Se deben analizar los dos factores. Responsabilidad del daño, ¿no? Y finalmente el daño ocasionado, el daño patrimonial que se pueda acreditar. A eso nos estamos refiriendo. Qué complejo, ¿no, Juan Carlos? O sea, a ver, tener en cuenta esa precisión, por favor. Por la experiencia que tienes, Juan Carlos, ¿hasta cuánto pueda ascender la cifra de indemnización? Sí, vamos a recuperar la comunicación con Juan Carlos del Águila Llanos, y lo cierto es que este es un tema muy interesante, ¿no? Se arrepintió de repente tu pareja del matrimonio, pues hay un marco que justamente plantea la indemnización por daños y perjuicios, pero siempre que haya una prueba que justamente justifique, grafique, demuestre la afectación, como por ejemplo lo que señalaba el doctor Juan Carlos del Águila, es que recibos, ¿no? De repente el gasto por comprarte el vestido de novia, el comprarte el terno, de pagar de repente un adelanto a todo el paquete, ¿no? de bodas que implica el alquiler, el catering, los pagos de repente a la alcaldía, ¿no? A la jurisdicción donde uno ha optado por el matrimonio. O sea, cuando uno empieza ya a juntar todas estas pruebas porque existe esa afectación, entonces, digamos, es muchísimo más fácil, entiendo por la explicación del doctor del Águila, esta indemnización, este marco que justamente permite, ¿no? esta indemnización. Doctor, lo tenemos ya. Sí, disculpe usted, el internet nos jugó una mala pasada, pero aquí estamos nuevamente. Doctor, mi pregunta era, por la experiencia que usted tiene, doctor, o los casos que de repente usted ha podido observar, leer, etcétera, ¿hasta cuánto puede ascender la indemnización? Imagino que va a depender mucho de cada caso en particular, pero ¿a cuánto más o menos en promedio podría ascender una indemnización? Bueno, en realidad en el Perú las indemnizaciones no son tan altas en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque usualmente está en función de la capacidad económica de la persona que ha ocasionado el daño. Y en ese sentido, pues, lamentablemente el ingreso económico no es alto de todas las personas, más aún si estamos pensando que estamos hablando de una situación de futuro matrimonio, donde muchas veces hablamos de personas que están en sus 20s, en sus 30s o en sus 40s usualmente. Entonces, no es que tampoco tengan gran capacidad económica. Y adicionalmente, en consideración también que el daño ocasionado no es tan alto. ¿Por qué? Porque no se estila, al menos en el común denominador de las personas, realizar grandes costos en cuanto a lo que es la celebración matrimonial. Oscilará el gasto aproximado entre, en el mejor de los casos, 20.000 o 30.000 soles, de ser el caso que se haga una celebración. Y por lo tanto, la indemnización no va a buscar cubrir la totalidad de gasto, sino parte del mismo. Y por lo tanto, las indemnizaciones no son tan altas como las que se esperaría. Ahora bien, esto no quita que una de las partes pueda solicitar el cielo dentro de la demanda, ¿no? Porque una cuestión es lo que se puede aprobar patrimonialmente y otra cuestión también es el aspecto estrictamente moral, es decir, el daño personal, la aflicción, la molestia, el dolor, que es incuantificable, eso no se puede cuantificar. Y por lo tanto, eso puede ser solicitado abiertamente con un monto mucho mayor, superior, por ejemplo, a los 100.000 soles. Sin embargo, el hecho de que se solicite
no quiere decir que vaya a proceder el hecho justamente de lo que se está requiriendo. Esa es la situación que debemos analizar, porque no es muy común este tipo de demandas, es lo cierto. No es muy común porque muchos se quieren mantener en la reserva del caso. No se prefiere librarse del matrimonio ante estas situaciones que pueden acontecer y sencillamente dejar como territorio pasado, y por lo tanto no existen muchas demandas en el artículo 239 y 240 que hacen alusión justamente a la indemnización en el caso de incumplimiento de promesas matrimoniales. Increíble. Doctor, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Ha sido bastante útil la explicación que usted y los alcances que usted ha podido compartir con nuestra audiencia. Juan Carlos del Águila Llanos, abogado especialista en Derecho de Familia y Herencias, estuvo con nosotros. Hay varios temas que conversar justamente cuando el doctor hacía referencia al Código Civil. Esperamos que no sea la última vez que podamos conversar con él. Hay varios temas ligados justamente al tema económico o al rubro económico. Muy bien, nosotros amigos continuamos